gobierno globalista del anticristo y el Islam. Es sorprendente cómo las piezas del rompecabezas empiezan a encajar por todas partes. Vemos que Gaza, Líbano, Siria, Irak y Yemen están gobernados por grupos terroristas, todos con un objetivo común: exterminar al pueblo de Israel. En el escenario global, Europa y Estados Unidos parecen estar enfrentados, dos hemisferios compitiendo frente a nuestros ojos para ver quién controla el petróleo del Medio Oriente, ya que quien lo haga dominará el mundo. Israel, como sabemos, está en la región conocida hoy como Gaza, que en el Antiguo Testamento era llamada Filistea. Aunque los filisteos no son los palestinos actuales, esta zona fue habitada por Goliat y sus hermanos. Israel también se encuentra en el norte, en la frontera con Egipto, especialmente en la ciudad de Rafah, donde se esconden alrededor de 40.000 terroristas del grupo Hamas. En respuesta, Israel ha contestado con fuego y en el norte, Hezbollah planea abrir un segundo frente de batalla. Mientras tanto, la Corte Internacional ha condenado a Israel y varias naciones han apoyado la idea de crear dos estados para los palestinos. El mundo parece estar en una gran confusión. China está a punto de invadir Taiwán, mientras que América del Sur está bajo la influencia de Irán desde hace unos 10 a 12 años. En Europa, si el presidente de Turquía, Erdogan, renunciara a la OTAN, el continente se quedaría sin su ejército más fuerte, ya que Turquía tiene el mayor ejército en esa región. Inglaterra ya ha dejado la Unión Europea, y si Turquía se retira de la OTAN, Europa quedaría vulnerable, como un polluelo indefenso, sin el respaldo de Estados Unidos ni de Rusia. Todo lo que está sucediendo tiene una gran relevancia. Nada es accidental ni ocurre por coincidencia. Las piezas de este rompecabezas, que fueron anticipadas hace siglos, están encajando perfectamente. En Daniel capítulo 12 se nos advierte sobre este tiempo. Hace 2600 años el ángel Gabriel le habló a Daniel en los versículos 4, 9 y 10, diciéndole que sellara el libro hasta el tiempo del fin. Esta frase se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, no al fin de la iglesia, que terminará con el arrebatamiento, cuando millones de personas desaparecerán del mundo. En ese momento Dios retomará su relación con Israel y el libro de Apocalipsis se desarrollará. Durante ese periodo, los santos mencionados serán aquellos que se conviertan bajo el reinado del anticristo. También habrá 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, que predicarán y completarán la tarea que la iglesia no pudo terminar, pues la iglesia terminará en apostasía. En este tiempo muchas personas se lamentarán al ver que era cierto lo que decían. Cuando millones desaparezcan, entenderán la verdad, pero será ya muy tarde y tendrán que enfrentarse a un mundo lleno de terror y caos. El ángel le dijo a Daniel que estas palabras estarían selladas hasta el tiempo del fin y que el conocimiento se aumentaría. Muchos serán purificados, pero los impíos seguirán sin entender. Lo que está ocurriendo en el mundo es impactante. El futuro gobierno del anticristo, según la Biblia, estará compuesto por 10 naciones. La Biblia nos dice que un gobierno globalista religioso, económico y político será dirigido por un dictador. La genética, la física y las matemáticas han avanzado tanto que se puede crear un gobierno global en el que un solo hombre pueda gobernar al mundo. En el Reino Unido ya hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas y en más de 10 ciudades los alcaldes son musulmanes. Todo está ocurriendo tal como fue profetizado. Actualmente en Inglaterra y el Reino Unido se está enseñando el Islam y el idioma árabe en las escuelas. En Francia y el Reino Unido no saben cómo manejar la migración islámica. Cuando un gobierno no cumple su función de garantizar la paz, la seguridad y los derechos de los ciudadanos, la anarquía se hace presente. La falta de leyes provoca el caos y ya no queda nada de la democracia, el capitalismo o el libre mercado. Lo que antes sostenía a la sociedad, los valores judeocristianos de más de 2000 años, está colapsado. Estamos viendo cómo todo a nuestro alrededor se derrumba. No hay valores morales, códigos de conducta ni orden. En esta situación, los seres humanos experimentan frustración, rabia y un deseo de justicia. Todo esto es parte de un plan satánico cuyo objetivo es robar, matar y destruir, como dice Juan capítulo 10 versículo 10. Sin embargo, Jesús vino para darnos vida
Irán se ha convertido en el corazón de los grupos terroristas del mundo, tal como predice la Biblia. En Ezequiel capítulo 38, versículos 4 y 5, Irán, antes conocida como Persia, aparece como una de las principales naciones del anticristo. En 1935 Persia pasó a llamarse República de Irán y en 1979 se convirtió en la República Islámica de Irán. Este país ha sido clave en la formación de grupos terroristas en todo el mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía un estrecho colaborador llamado Al-Husseini, un califa con gran influencia en el Medio Oriente. Fue Al-Husseini quien convenció a Hitler de la idea de exterminar a la raza judía. Aunque los nazis aniquilaron a más de 6 millones de judíos, no lograron su objetivo. Tras la guerra, Husseini conoció a Yasser Arafat y lo convenció de continuar su misión. Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y el grupo terrorista Hamas, cuyo nombre significa violento. Posteriormente, Arafat fue invitado a Irán, donde Hamas fue entrenado. En 2007, Hamas tomó el control de Gaza, desplazando al gobierno civil liderado por Mahmoud Abbas. Desde entonces, los fondos internacionales destinados a los palestinos han sido usados por Hamas para financiar su actividad terrorista, en lugar de mejorar las condiciones de vida en Gaza. El territorio de Gaza mide aproximadamente 50 kilómetros de largo por 10 de ancho, pero debajo de esa superficie hay 750 kilómetros de túneles subterráneos. Estos túneles, construidos con fondos multimillonarios, están debajo de hospitales, escuelas, guarderías y hogares con familias y niños pequeños. En lugar de destinar estos recursos a mejorar la vida de la población, los líderes de Hamas han construido una infraestructura moderna y subterránea, incluso con aire acondicionado, donde un coche puede pasar por completo. Mientras tanto, los líderes de Hamas compran lujosas casas en Qatar, valoradas en millones de dólares. El objetivo de Hamas es claro: aniquilar a judíos para provocar una respuesta militar, y cuando esto sucede, exponen el deceso de niños y civiles para victimizarse ante el mundo y generar odio hacia Israel. Desde 1950 han lanzado miles de cohetes, buscando siempre provocar esta reacción en Israel. Este conflicto en el Medio Oriente comenzó en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Al no poder derrotar a Israel militarmente, fue entonces cuando Yasser Arafat, junto con otros líderes, decidió que ya no podrían vencer a Israel a través de guerras convencionales. En su lugar, optaron por formar grupos terroristas como Hamas y la Yihad Islámica para desestabilizar a Israel desde dentro y desde el extranjero. Hamas fue entrenado en Irán. Desde entonces se ha convertido en el gobierno de Gaza, recibiendo fondos que no se invierten en la población, sino en infraestructura militar. Hoy en día, grupos como los hutíes en Yemen controlan zonas estratégicas como el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, donde se transporta gran parte del petróleo mundial, bajo la influencia de Irán. Estos grupos forman parte de una red global de terrorismo que busca desestabilizar el mundo y controlar regiones clave, utilizando tácticas de miedo y violencia. El término Mahdi significa el guía, el Mesías en la tradición islámica, particularmente entre los chiitas. Según esta creencia, el Mahdi será un líder que surgirá en Medio Oriente como un califa, que para los cristianos sería el anticristo. Este líder, según la creencia chiita, aparecerá después de una guerra sangrienta y será visto como el salvador del mundo, presentándose como una figura mesiánica dentro del Islam. En cuanto a los grupos terroristas, además de Hamas y Al-Qaeda, está la Yihad Islámica Palestina, que tiene su base en Damasco, Siria. El gobierno de Siria, bajo el liderazgo de la familia Assad, mantiene una relación estratégica con Rusia, que tiene su única base naval en el Mediterráneo en ese país. Por eso, Siria es de vital importancia para Rusia, y cualquier ataque significativo contra su gobierno podría desencadenar una gran guerra. El grupo ISIS, Estado Islámico de Irak y Siria, también es conocido por su extrema crueldad. A pesar de sus atrocidades, su objetivo era provocar una guerra en el Medio Oriente que acelerara la llegada del Mahdi, quien para los musulmanes chiitas es el Mesías. Grupos como Hamas, Hezbollah, los hutíes y otros se han establecido en territorios clave como Gaza, Líbano, Siria, Irak y Yemen, todos con el objetivo común de destruir a Israel y enfrentarse a Estados Unidos. A medida que estos conflictos se intensifican, el panorama profético nos muestra que hemos llegado al final de la historia, y lo que sucede en Israel no se detendrá ahora. El grupo BRICS, que incluye a países como Brasil y Sudáfrica, se ha unido a otras naciones para desafiar al dólar junto con Rusia, China, Irán, Corea del Norte e India.
El mundo está dividido en dos hemisferios, uno liderado por Europa y Estados Unidos y el otro por el grupo BRICS, y ambos están compitiendo por el control del petróleo del Medio Oriente, que es fundamental para la economía global. Quien controle el petróleo controlará el mundo, ya que este recurso es esencial para la producción de casi todo. Israel, la única democracia en esa región, está siendo defendido por Estados Unidos, pero los enemigos de Israel creen que mientras esta nación exista, no podrán dominar el mundo. Este odio profundo y sobrenatural hacia Israel es impulsado por fuerzas espirituales que buscan destruirlo. Sin embargo, Dios ha puesto a Israel en esa posición para demostrar que, a pesar de todos los esfuerzos, nunca podrán derrotarlo, porque Israel es santo para Dios. Las profecías bíblicas están vinculadas a la existencia de Israel. Si esta nación no hubiera regresado a su tierra en 1948, las profecías no podrían cumplirse. El anticristo, probablemente de origen musulmán, será respetado por las naciones islámicas, quienes verán en él al Mahdi, su Mesías esperado. Durante 3 años y medio este pacto se mantendrá y permitirá a Israel reconstruir su tercer templo. Sin embargo, a la mitad de ese periodo, el anticristo romperá el pacto, lo que dará inicio a la gran tribulación, un tiempo de persecución y sufrimiento sin precedentes en la historia, como describe Mateo capítulo 24:15. Es vital que los cristianos permanezcan firmes en su fe. Debemos recordar que nuestra esperanza está en Jesucristo, quien ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque el mundo parezca caótico y oscuro, Dios nos ha dado la seguridad de que Él está con nosotros y de que su plan se cumplirá. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Les invito a suscribirse si no se han suscrito para que reciban nuestras informaciones. Compartan este contenido con todos sus conocidos y será hasta la próxima. Dios les bendiga.